Yo me hice una pregunta que seguramente ustedes también se la están haciendo. Y seguramente se la hicieron a Dios. Y la pregunta que nos hacemos en estos tiempos es, ¿por qué el encierro? ¿Por qué encerrados? Y hasta contra nuestro gobierno despotricamos y decimos, ¿y por qué el encierro? ¿Por qué esta prohibición? ¿Por qué este tiempo donde tenemos que estar encerrados en casa sin tener la plena libertad de hacer lo que queremos? Entonces, permítanme por unos minutos hablarles de lo que significa esto. Porque curiosamente, muy curiosamente, por alguna razón que desconocemos, cada vez que Dios nuestro Creador quiso cambiar el curso de la historia, quiso modificar la vida de algunas personas, quiso de alguna manera afectar de una manera sustancial y en un cambio radical de los que Él quiso, gentilmente invitó a todos, quizás no queriéndolo demasiado, pero en la historia bíblica nos dice que cada vez que ocurrió esto y cada vez que cambió el curso de la historia de la humanidad o el curso de una persona, de una vida, de una familia, gentilmente los invitó a un tiempo de mirada interior. A un tiempo donde forzosamente tuvieron que encerrarse a mirar hacia adentro. Y es increíble, porque de eso se trata. Se trata de parar, de frenar, de meditar quieta y cuidadosamente, puertas adentro. ¡Qué increíble! Es darse cuenta que esto es bíblico, que cada vez que Dios tuvo que, de alguna manera, modificar sustancialmente la trayectoria de la humanidad, los invitó gentilmente a meditar profunda y quieta, puertas adentro, con una mirada interior profunda, obligatoriamente encerrados. La psicología esto lo llama introspección. Fíjense qué interesante. Introspección. Ensayé todo el día para decirlo bien. Introspección. Y dice la psicología que es la observación interior, présteme atención, es la observación interior de los propios actos, o estados de ánimo o conciencia. Dice la psicología que introspección es la capacidad de mirar hacia adentro de uno mismo. Eso nos lleva a la reflexión profunda, a reflexionar, profundizar, analizar nuestro estado actual, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Es lo que se dice encontrarnos con nosotros mismos. Le pedí a una psicóloga amiga que me escriba al respecto y me escribió un hermoso párrafo donde dice que en esta sociedad de correr y de ir a 1000 por hora, es como que necesariamente el hombre necesita en algún momento de su vida parar, detenerse y mirar para adentro. Introspección. Es esa la forma. Es la forma de alguna mente parar en los caminos, detenernos. La Biblia, sin embargo, lo llama meditar. Ya las viejas culturas milenarias entendieron este principio. Y usted a lo largo de toda la historia bíblica va a encontrar que Dios constantemente llamaba al hombre a meditar sobre sus caminos, a meditar sobre sus pensamientos, sobre sus actitudes, a poner un pie en el freno y tomarse un tiempo para analizar su conducta, sus pensamientos. Dios le manda a Josué, meditarás en la palabra, meditar. Ageo le dice, mediten bien sobre vuestros caminos. Un profeta que Dios levantó en la antigüedad se tuvo que levantar y decirle a la gente, por favor, mediten, piensen, miren para adentro, tómense un tiempo de quietud, de detenerse, de introspección. Meditar. Miren lo que dice la definición de meditar.
La definición de meditar significa aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de algo, discurrir sobre los medios para conocernos y conocernos bien, consideración exhaustiva de algo para estudiarlo, comprenderlo bien, formando una opinión y tomar una decisión al respecto. Quiere decir que Dios nos está pidiendo que de alguna manera, en algún momento de nuestras vidas, podamos meditar, podamos cerrarnos puertas adentro, mirar puertas adentro, y vaya que durante este tiempo hemos tenido bastante de esa oportunidad. Me puse a pensar en la poca capacidad de análisis que tenemos. Me puse a pensar en la falta de pensamiento y de pensar y de analizar la conducta y la trayectoria de nuestras vidas, sino como que corremos y corremos y corremos y hacemos cosas y no nos detenemos. Y Dios, a través del profeta Jeremías inclusive, le dijo a Israel: mediten sobre las sendas antiguas, piensen un poquito puertas adentro. Es impresionante darnos cuenta que Dios, inclusive cuando creó el universo, cuando creó todas las cosas, dice que se tomó un tiempo para descansar y para pensar en lo que había hecho. Y dice que el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo y vio que lo que había hecho era bueno en gran manera. Después lo estableció como un mandato. Y cuando usted mira los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, el cuarto mandamiento es que el hombre tenía que guardar el día de reposo. Y quiero decirle que no lo anuló ese mandamiento, sencillamente le quitó la legalidad, pero Dios le dijo al hombre: 6 días trabajarás, 6 días correrás, 6 días harás lo tuyo, 6 días, pero el séptimo día, eso es el día del descanso, es el día que tenés que parar, porque necesariamente el hombre necesita parar para meditar, para analizar lo que hizo. ¿Cuántas veces por no parar a tiempo hiciste un desastre? La mayoría de la gente me dice: pastor, si yo lo hubiera pensado bien. Quiere decir que muchas de las cosas que hemos hecho y que han gravitado nuestras vidas sustantivamente, que han modificado nuestras conductas y hasta hemos pagado consecuencias terribles, tremendas, buenas y malas, nos ha pasado por no pensar. A vos que me estás escuchando, quiero preguntarte si por un momento no te diste cuenta que todo lo que te pasó, bueno y malo, fue producto de analizar, de tener una mirada exhaustiva hacia adentro, de analizar las cosas, de no hacerlo a las corridas, al arrebato. Con el tiempo vamos madurando y la madurez te da eso. La madurez te da la capacidad de pensar las cosas antes de hablarlas, de pensar las cosas antes de hacerlas, de pensar, de meditar. Cuando somos jóvenes no nos damos tanto cuenta, el ímpetu a veces nos engaña. Pero según van pasando los años, nos vamos dando cuenta de que las decisiones alocadas, las decisiones a las corridas, las decisiones a la improvisación, al arrebato, hacerlo por hacer, nos ha traído muchas consecuencias. Si usted mira al discípulo Pedro y ve al anciano Pedro, se va a dar cuenta que hubo un enorme cambio en el medio. El cambio fue la madurez. Pero claro, en esta vida hay tantos mediocres y hay tantos otros que quieren más de lo mismo, que te dicen: si te equivocaste no importa, seguí para adelante, y Dios no importa, y total, Señor, no es así, no es así. Claro que Dios te ama y claro que Dios te restaura, pero lo único que no se pueden evitar muchas veces son las consecuencias. Y Dios siempre llama: reflexiona sobre tus caminos, piensa sobre lo que estás haciendo.
Es interesante porque Dios no solamente estableció que el séptimo día el hombre se lo tenía que tomar para meditar, para que no haga nada, no tenía que ni cocinar, ahí van a estar contentas las mujeres, no tenían que ni cocinar, tenían que estar, el día anterior tenían que preparar todo para que ese día era un día de profunda meditación interior, de descanso. Después también Dios estableció el año del descanso. Y eso se daba que al séptimo año, por todo un año, nadie debía trabajar, sino que el sexto año se tenían que preparar y preocupar, porque el séptimo año era el año del descanso. El séptimo año, la gente descansaba y miraba hacia adentro. Era un año de introspección. Y es interesante porque cada 7 veces ese séptimo año se celebraba lo que era el año del jubileo y durante todo ese año se condonaban las deudas, los esclavos eran liberados y era un año donde nadie trabajaba porque solamente y solamente se debía meditar. ¡Qué gran año estamos viviendo! Es interesante. Porque me mandan videos, me mandan fotos, cómo la naturaleza inclusive está reaccionando frente a este parate. Cómo volvieron especies, animales, peces, cómo los ríos se volvieron transparentes, cómo la naturaleza está reaccionando frente a un tiempo de descanso. Entonces, ¿por qué el encierro? Yo no, estoy que lo digo, lo voy a decir. Yo tengo mi hermano menor, Josecito, que él cada tanto necesita un tiempo para encontrarse con él mismo, dice. En realidad es un tiempo que todos necesitamos. Es un tiempo de quietud, un tiempo de meditar, un tiempo de pensar las decisiones que tomé, las cosas que hice, las cosas que decidí, para dónde voy, qué hago con mi vida. Por no parar a tiempo, por no tomarnos ese tiempo hemos hecho un desastre. Y Josecito cada vez que necesita eso, se nos va a Mar de Ajó. Y ahí solo, con su caña de pescar, es el tiempo para encontrarse con él mismo. Entonces, ¿por qué este encierro? ¿Para qué? Yo suelo decir que las convicciones más profundas emergen de los momentos más críticos. Es en este tiempo de encierro que pueden surgir las convicciones más profundas, porque es el tiempo que nos toca mirar hacia adentro, meditar. Seguramente en estos días vos te pusiste a meditar sobre tu vida. Seguramente te pusiste a pensar, tuviste tiempo de mirar hacia adentro, ese tiempo de meditación profunda, interior de nosotros mismos. ¿Por qué entonces el encierro? El primer punto que les quiero dar en este día es ¿para qué? Y el primer para qué es y tiene que ver con un nuevo comienzo. Para tener un nuevo comienzo, yo estoy seguro que durante este tiempo de quietud nos está ayudando profundamente, pero profundamente, para pensar en el día de mañana. Hoy me escribió un amigo y me decía, estoy pensando profundamente qué va a ser el día después, qué va a ser el día de mañana. Indiscutiblemente todos estamos pensando en eso y eso nos ayuda a nosotros precisamente a pensar en un nuevo comienzo. Y así le tocó a Noé, ese gran hombre de Dios que tanto hemos escuchado. Permítame por unos minutos hablarle de él. Dice la Biblia que el mundo no daba para más. Dice que la corrupción y la violencia eran tan comunes y los valores se habían perdido, los valores se habían destruido a tal magnitud que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina que Dios el Creador, que hizo el universo y lo puso al hombre ahí por primera vez? En el capítulo 6 de Génesis encontramos que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Era tanta la maldad, era tanta la corrupción, era tanta la codicia,
que Dios decididamente dice que le dolió en el corazón haber hecho al hombre. Él se arrepintió de haber hecho al hombre. Era tanto el morbo, era tanto una sociedad tan inescrupulosa, había tanta codicia en el medio, la violencia, dice que no tenía fin la violencia, que Dios dijo, esto no da para más. Y entonces la Biblia nos dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, era demasiada en la tierra, y que todo designio del pensamiento de los hombres era de continuamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Me estremece la palabra en pensar de que Dios le dolió en su corazón al ver su creación. Ya no tenemos al Dios del Génesis 1 que dice que cuando Dios vio la creación le pareció maravillosa, le pareció tan buena, lo meditó y lo pensó y se dio cuenta qué bien que lo hice. Porque quiero decirte que el meditar, el tener un tiempo de mirada interior no solamente nos lleva a descubrir los grandes errores que todos cometemos, sino también ver en los buenos logros. En decir, bien, ahí estuve bien. Ahí no me equivoqué. Pero qué bueno cuando mirás para adentro y te das cuenta, y Dios miró y se dio cuenta que el hombre no tenía solución. Le dolió en su corazón. Y usted sabe el relato bíblico que Dios decidió el fin. Y como decidió el fin, propuso un salvoconducto. Y la Biblia nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No siempre Dios va a hacer un arrasar sin tener en cuenta a los justos. No siempre Dios va a juzgar de una manera irracional. No. Dice la Biblia que Dios creó un salvoconducto llamado arca y le propuso al hombre la posibilidad de salvarse. Me estremece el relato bíblico que dice que cuando Noé estaba arriba del arca, Jehová cerró la puerta. Eso es un acto soberano, de pura incumbencia del Creador, que nadie, ni el mismo Noé, podía modificar. Dios decidió terminar con tanta locura. Y permítame decirle a todos mis amigos, mis hermanos que me sigan, yo creo que parar la pelota, esto que vino indudablemente sobre toda la masa de la creación, tuvo que ver algo Dios. Dios nos paró, dijo, basta, deténganse. Escucho a demasiados hombres decir, estábamos equivocados. Vivíamos corriendo por lo que no era importante. Hoy me doy cuenta que lo importante no es tener un mejor auto, una mejor casa. Lo importante es tener a mi familia en paz. Lo importante es poder mirar a los ojos a mi esposa, a mi esposo y darme cuenta que todavía nos amamos. Darse cuenta el hombre por dónde pasa la vida. Ahora escúcheme bien. Para entender lo que significó el reclutamiento obligatorio, nuestro gobierno lo dice, el aislamiento social obligatorio. Esa palabra obligación, obligatorio, es como que nos sorprende. Pero para que nosotros entendamos qué significó este reclutamiento obligatorio que Noé tuvo que vivir, encerrarse incluido con los animales. Ustedes recién vieron caminar por ahí atrás mi perrita, así que no se moleste. Porque estamos encerrados hasta con nuestras mascotas. Estamos encerrados con nuestros hijos, con todos. Y lo que antes lo tapábamos con actividad y lo que antes corríamos de acá para allá, ahora nos toca mirarnos a los ojos, compartir. Qué hermoso tiempo de reclutamiento obligatorio y social. Pero para que nosotros entendamos a plena dimensión lo que significó estar encerrado en un mismo espacio sin ningún amenity disponible. El arca no tenía ningún amenity de distracción, no tenía gimnasio, no tenía terraza para tomar el sol, no tenía un solarium, no tenía Netflix, no tenía una computadora, no tenían un libro. Escúchenme bien, no tenían nada.
para que nosotros entendamos lo que significó, porque claro, nosotros como la historia del arca de Noé y de Noé la conocemos y hasta la hacemos tan simpática, pasamos por encima un montón de datos que hoy me gustaría que usted tome nota, porque para que nosotros entendamos lo que significó estar ahí encerrado con todos los animales, tenemos que en primer lugar preguntarnos cuánto tiempo duró. ¿Sabe usted cuántos días estuvo Noé en el arca? 377 días. Sí, un año y algunos días. 377 días. ¿De qué se trató el arca? Quiero que usted preste atención. El arca tenía 140 metros de largo. O sea, si usted más o menos quiere dimensionarla, usted tendría que salir a la puerta de su casa, cosa que no sé si puede hacer, y tiene que mirar, porque el arca medía 1,5 cuadras. Aquí en Argentina, en Buenos Aires, las cuadras son de 100 metros. Si usted quiere dimensionar el arca, usted se tiene que dar cuenta que el arca era 1,5 manzanas. Su ancho era de 23 metros. Si usted quiere dimensionar eso, aquí en Buenos Aires la mayoría de las propiedades tienen 8,66 metros de frente, aproximadamente serían 3 propiedades el ancho del arca, y tendría unos 14 metros de alto, o sea, aproximadamente 2 frentes de cualquier casa promedia para arriba. El arca tenía 3 pisos, tenía primero, segundo y tercer piso. No tenía ventanas de costado, no tenía nada para qué mirar, no tenía un verde para simpatizar y tenía unas ventanas en el último piso de poco acceso. Míreme los ojos. Se calcula que dentro del arca había 7,000 especies de animales. 7,000 especies de animales que constaban 7 parejas de cada especie de los animales limpios y una pareja de los que no eran limpios. Dios le dijo a Noé que prepare ese transatlántico que le costó 100 años de construcción. Tenía 500 años cuando Noé empezó y tenía 600 cuando terminó. Indiscutiblemente, aún a pesar de que fueron 100 años, por lo complejo de la operatoria, no solamente no lo pudo haber hecho él solo, ni mucho menos con sus hijos. Indiscutiblemente Noé se cree que había sido un potentado o un terrateniente poderoso, donde contrató cientos de obreros para la obra y donde invirtió muchísimo, pero muchísimo dinero para construir el arca. Hay una tradición babilónica que dice que inclusive era el rey Noé de una sociedad. Pero lo cierto es que la obra era monumental. 100 años contra la corriente. 100 años armando semejante bodega por un minuto. Por favor, hágame caso, por un minuto imagínese la convivencia. 1 año. Y a vos te parece mucho 40 días de reclutamiento y aquí tenemos todo. Y seguramente en su casa hay de todo. Y si no hay de todo, hay lo necesario. 377 días conviviendo con el hipopótamo. Sí, con la jirafa, con el caballo. Cuando dormía uno, se despertaba el otro, los loros hablándote a la mañana, a la tarde, a la noche. ¿Usted se imagina la convivencia? Y vos no te bancás a tu papá. Y vos no te bancás a tu esposa. Hay matrimonios que están complicados. Claro, antes no se veían 12 horas por día. Ahora se ven todo el día. Vamos a disfrutarlo un poquito. Claro. ¿Y a vos qué te cuesta hasta relacionarte con tu hijo o con tu papá? Estos estuvieron 377 días en un espacio cerrado
con un enorme y precioso empapelado divino. Mire, tenía colores vivos de los mejores internamente. Dios le dijo a Noé que tenía que pintar con brea por dentro y por fuera. Un dato no menor, el arca era negra, negro por dentro, negro por fuera. Yo disfruto estas cosas. Imagínese la depresión, la angustia de Noé, de Sem, Cam y Jafet, sus 3 hijos. La angustia, la depresión. No tenían una serie, mire, yo me vi varias series que las tenía en cartel, lo vi, ahora no, porque ahora en 2000, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo hablando y ministrando, nos conectamos a muchos países, a muchos lugares donde estamos ayudando a la gente a transitar este momento. No tenían un libro para leerlo, no tenían esas clases de internet que te mandan del colegio, tareas sofocantes. 377 días adentro de un lugar negro, un futuro incierto, lleno de animales que lo único que hacía es reclamar su comida y la convivencia. Dice la Biblia que el arca tenía muchos compartimentos, pero indiscutiblemente la tecnología de la época, la forma de hacer las cosas, indiscutiblemente los animales se veían. Imagínense que aquí tengo problema entre el gato y el perro, imagínense lo que habrá sido allá. Si usted quiere leer atentamente, yo he dividido este proceso en 5 segmentos, para que usted lo entienda mejor. En primer lugar, nosotros tenemos el gran comienzo. El comienzo es el entusiasmo, estamos entusiasmados. Yo entré a esta cuarentena entusiasmado porque imagínate, dije, me voy a dormir todo lo que no puedo dormir, voy a leer los libros que nunca pude leer, voy a hacer el entusiasmo. Dice la Biblia que Noé entró al arca y Dios le dijo en el capítulo 7 del 1 al 4, Dios le dijo, entra en el arca, vos y tu familia y todos los animales contigo. Entre. Lo que habrá sido ordenar eso, no me quiero imaginar. Así que no te asustes del cuarto de tu hijo, es normal. Imagínese lo que fue entrar, ordenar los animales, armar toda la organización interna, imaginarse de qué manera, quién comía, a qué hora y de qué manera. Imagínese lo que habrá sido esa circunstancia. Y de repente dice que no entró a la... Nunca había llovido sobre la tierra, o sea, estamos hablando de una locura total. Nunca había pasado lo que iba a pasar, nunca pasó lo que está pasando hoy. Mi querido amigo, para que usted relacione lo que está pasando, no tengo dudas, nosotros estamos transitando la Tercera Guerra Mundial. Una guerra de poderes, de intereses, de dinero. Oiga, escúcheme bien, lo que hay detrás de todo esto es una guerra de dinero, de intereses, de poder. Estamos transitando una guerra sin ver tiros, ni bombas, ni destrucción. Una guerra moderna. Porque lo que viene ahora, cuando los países empiecen a recontar sus crisis, cuando empiecen a reportar sus momentos de dolor, imagínense lo que viene, la crisis de la crisis. Entonces, en principio, Dios le dice a Noé, entra, y al 7º día, y la Biblia nos dice que ahí entró Noé 7 días adentro del arca con todos los animales, la puerta abierta y nunca había llovido sobre la tierra. Y ese muchacho ahí adentro en la puerta del arca diciendo tiempo bueno y despejado. O sea, el pronóstico del tiempo ni avisora una tormenta y Dios me dijo 100 años de mi vida invertidos en esto. Los animales detrás mío gritando por decir sácanos de acá. Los hijos diciendo ¿qué hacemos acá adentro si esto está todo negro? Todo negro. 7 días. Hasta que Dios cerró la puerta. En señal de honra y decir, yo nunca te mentí, nunca te abandoné, nunca te destruí. Lo que yo te compartí durante todos estos tiempos, Dios no te va a abandonar. Dios, por más que la cosa esté negra como el arca
arca y te toca estar rodeado de animales. No. Estás rodeado de tu familia. Dios no te abandonó. Dios no abandona a sus hijos. Dios no te desampara. Y Dios no te va a soltar la mano. Y la mano de Dios estará con tu vida para bendecirte y para hacer que no te falte nada. Y la Biblia dice que llovió 40 días. Así que a los 7 súbele los 40. 40 días de lluvia y entonces viene la fase del agua, la fase de la sorpresa. Ellos nunca vieron llover y del cumplimiento de la promesa. Y entonces dice la Biblia que fueron abiertos los abismos del cielo, las cataratas de la tierra, dice que fueron rotas las simientes, o sea, no solamente llovió, cayó el agua del cielo y brotaba de la tierra, y dice que se llenó el universo del agua, y ahí estuvieron 40 días. Pero la Biblia nos cuenta que las aguas crecieron durante 150 días, eso está en el capítulo 7 y 8 de Génesis, no nos vamos a detener hoy. Durante 150 días las aguas crecieron y después tardaron otros 150 días en descender. Y ahí tiene 300 más los 40 más los 7. Y cuando dice que Noé se dio cuenta que el arca encalló, envió primero un cuervo y después una paloma, y se dio cuenta que la tierra estaba seca, porque Dios hizo soplar un viento, y dice que esperó un mes adentro del arca hasta que abrió la puerta, porque Dios le dijo: sal ahora. El nuevo comienzo, la nueva humanidad, el nuevo tiempo ha comenzado. Un nuevo tiempo. Vino el tiempo de la espera. Esperar que el agua baje por 150 días. Y nosotros hoy estamos transitando el tiempo de la espera. El tiempo de ver que las aguas empiezan a descender, pero comienza un nuevo tiempo. Un nuevo comienzo. ¿Cómo va a empezar tu vida después de esto? ¿Cómo va a ser tu familia después de esto? ¿Cómo va a ser tu experiencia con Dios después de esto? Todo este tiempo de encierro te está enseñando a cómo vas a comenzar otra vez de otra manera. Se avecina un tiempo distinto, se avecina un tiempo diferente. Si ustedes piensan que el mundo que nos va a tocar y la sociedad que nos va a tocar va a ser igual, se equivocan. Viene un nuevo tiempo y tenés que estar preparado para la innovación, para el cambio. La Biblia nos cuenta que durante ese tiempo de encierro, Noé se recicló. Y durante este tiempo de introspección, de mirar hacia adentro profundamente y ver nuestras vidas y pensar, indiscutiblemente eso va a cambiarnos. Dice la Biblia cuando tiene que hablar del Noé definitivo, en el libro de Hebreos lo pone en la escena de los grandes campeones, de los grandes hombres de fe. ¿Qué le causó esta experiencia a Noé? Dice en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 7, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa, subraya esa palabra, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 5 procesos que duraron desde el comienzo de todo esto. 5 procesos que desde la hora cero, que nos enteramos que unos chinitos de una provincia muy lejana sufrieron una crisis enorme sanitaria. Desde que comenzó esa crisis en el mundo empezó la hora cero de un proceso que lleva 5 pasos que están tratándote a tu vida. En primer lugar, dice que Noé se transformó en un hombre de fe, actuó más allá de lo que vio. ¿Qué significa eso? No se conformó con lo que vio, preparó un arca
preparó un arca, lo preparó con fe cuando fue advertido de cosas que no se veían. O sea, muchas veces durante mucho tiempo hemos hablado cosas que no se veían, hemos dicho cosas que no se ven, hemos hablado de la madurez, hemos hablado del conocimiento, hemos hablado de dejar de costado las cosas que no nos ayudan a crecer ni a madurar. Sin embargo, fuimos preparando. Noé se transformó en un hombre de fe porque vio lo que nadie vio. En segundo lugar, dice que reaccionó a tiempo, o sea, su reacción no fue tardía. Durante muchos años hemos enseñado a que se ocupen de sus familias, a que se ocupen de su economía, a que armen una economía sólida, a que vayan a un fundamento, a que no se endeuden, a que viven con previsiones concretas, a que administren bien sus recursos. Te enseñé durante mucho tiempo que el alma de los diligentes, y diligencia es el que atina, el que es despierto, el que se mueve rápido, el que contesta fervientemente, el que se ocupa. El alma de los diligentes será prosperada. Pero dice, pero la negligencia, o sea, la negligencia en la mediocridad, la negligencia en la irresponsabilidad, la negligencia de decir, no sé, vamos a ver, después pienso, la negligencia, el que a tiempo no saneó su economía, no preparó su negocio, ni su familia, y entonces sencillamente se tiró a dormir cuando había que pelearla, se tiró a descansar cuando había que ser despierto. El alma del diligente será prosperada, pero la negligencia será esclava, será tributaria. Es esto. Noé reaccionó a tiempo y no llegó tarde. El gran problema de muchos es que siempre llegan tarde. Siempre se ocupan tarde. Cuando era tiempo de preocuparse por sus hijos, se dieron cuenta cuando ya el chico creció y voló. Cuando era tiempo de trabajar, esforzarse y hacer un futuro seguro para su casa, para sus hijos, no me estoy refiriendo a bienes ni riquezas, pues ya prediqué de eso, sino me estoy refiriéndose a algo digno para estar tranquilos, no se ocupó. Y ahí lo sorprende la vida en un momento durmiendo. Por eso que durante mucho tiempo te dije, hay gente que te quiere ver orar cuando ellos están durmiendo, no han madurado, no han crecido, no han pagado el precio. Noé se ocupó de hacer el arca. Trabajó, número 3, sin descanso para salvar su casa. Dice que preparó el arca para salvar su casa. Hizo previsión para que su casa esté segura. ¿Cómo bendigo a Dios por tu vida? Durante años trabajamos para echar fundamento para que tu casa no se pierda. Qué hermoso tiempo de venir a las clases bíblicas, aprender la palabra, madurar. Qué hermoso tiempo de ocuparte de salvar tu casa, de preocuparte por los tuyos. Pero si en esta locura colectiva todo era importante menos nuestra casa, nuestras decisiones ya no iban en función al bien de nuestra familia, sino a nuestro bien personal. Noé se ocupó de su casa. Y cuando yo decía esto me trataban de materialista y me trataban de esto, y cuando yo les decía, no es importante, yo no quiero a la gente que sea tan activista y todo el tiempo, y para la gloria, la honra, y corriendo por el reino y por allá y desatendiendo su casa. ¿De qué me sirve? ¿De qué te sirve? Si hasta esos que están afuera, hoy también se tienen que ocupar de su vida. ¿A dónde dejamos todas las estrategias? ¿A dónde dejamos todo el seguimiento? ¿A dónde dejamos si este es el momento de estar puertas adentro? Y yo me imagino a Noé adentro del arca diciendo a su esposa, vieja, valió la pena. Valió la pena esta Zen, esta Cam, esta Jafet. Están nuestros hijos. Valió la pena, iglesia. Valió la pena, aliento. Valió la pena pagar el precio de ir a la raíz.
Valió la pena de hablar de la responsabilidad sacerdotal, valió la pena de hablar de la responsabilidad de esposo, de esposa, la responsabilidad de hijo, valió la pena de hablar de la madurez, valió la pena, valió la pena. Y por más que muchas noches me fui pensando, esto no es lo que vende, esto es lo que no es, la gente aplaude, esto no es lo que la gente pide. Sin embargo, hoy tenemos la conciencia en paz con todos los equipos, todos los líderes, todos los pastores. Hemos trabajado bien, te hemos dado sustento, te hemos enseñado a madurar para salvar nuestra casa. Y por más que vengan tiempos de desesperación, son normales. Estamos encerrados dentro del arca, las paredes son negras, el futuro es negro y encima el lechón se queja. Pero valió la pena. Valió la pena creerle a Dios. Y por más que esta pandemia arrase, y por más que el mundo cambie allá afuera, nosotros estamos seguros en el arca, y el arca es Cristo. No solamente se transformó en un hombre de fe, no solamente reaccionó a tiempo, no solamente trabajó sin descanso pensando en su casa, sino que se diferenció de los demás condenando a sus oponentes. Dice la Biblia que por esa fe condenó al mundo. Me voy a apurar porque me he tomado mucho tiempo. Por esa fe condenó al mundo. Dice, y por esa fe sucedieron dos cosas, condenó al mundo. Quiere decir que aparte del veredicto de Dios, la fe de un hombre que le creyó a Dios, condenó al mundo. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre hará diferencia entre los que creen y los que no creen. Vos que le creíste, vos que maduraste, vos que pagaste el precio, indiscutiblemente estás avergonzando a los que no lo hicieron. Las vírgenes prudentes y las insensatas. Las prudentes tomaron el tiempo de cargar sus lámparas, de prepararla, porque iba a venir el esposo, y Jesús lo habló como una parábola de la llegada de su reino. Y dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. A todos esos que siempre dijeron, no importa, el Señor te ama igual, no importa, si no llegaste tus lámparas, no importa, no es, lea bien la Biblia no dice eso, la Biblia dice que Dios ama a todo el mundo, pero dice que hubieron las sensatas y las insensatas. Las sensatas prepararon el aceite, fueron, lo compraron, pagaron el precio, llenaron las lámparas, la cuidaron, la prepararon, porque en cualquier momento viene el esposo. Y dice que a medianoche, dice que se oyó la voz del esposo. Y estaban las otras, las insensatas, las distraídas, las mediocres, las que nunca se confrontaron, las que nunca quisieron superarse, las que nunca quisieron pagar el precio, las que sencillamente durmieron mientras que había que ocuparse. Dice que fueron y le dijeron a las otras, porque vieron a las otras, le dijeron, danos del aceite. Y dijeron, no señor, no va a faltar a nosotros, y ustedes vayan y compren. Así será, dijo Jesús, la venida del Hijo del Hombre. Separará los sensatos y de los insensatos. ¿Por qué Dios cerró la puerta de Noé? Yo le quiero preguntar para que usted piense si cuando empezó a llover, si la gente que estaba ahí alrededor del arca burlándose de Noé le hubiera pedido un tiempo para entrar, eran salvos. Sin embargo, antes que llueva, Dios cerró la puerta, porque Dios separó entre los que creen y los que no. Dios hizo justicia y la fe de un hombre, y Dios hará justicia porque vos le crees. Las promesas de Dios son para vos. Las promesas de Dios son para los que creen. Las promesas de Dios y la bendición de Dios es para los que están, no para los que no. No solamente condenó el mundo, sino que dice que heredó la justicia eterna. Se transformó en heredero de la justicia, que es por la fe. ¿Qué significa eso? Heredar la justicia de Dios es tener la fe, que aunque mis pecados sean rojos como el carmesí, aunque yo hubiera cometido el error más grande de mi vida, si yo creo en Cristo, yo soy justo por la fe en Él. Termino en esta tarde. Noé estuvo encerrado con su familia adentro de un transatlántico de 1,5 cuadras, negro por dentro, negro por fuera, con 7,000 especies de animales durante 377 días.
esa introspección, ese tiempo, Noé pensó para adentro, analizó su vida. Y lo primero que hizo cuando bajó del arca fue levantar un altar de agradecimiento a Dios. Yo no tengo duda, mi hermano, yo no tengo duda, mi amigo, que cuando esto se libere, correremos hacia la casa de Dios. Habrá un despertar de búsqueda sincera de Dios. Ya no estarán las ñañas, ni las cositas, ni los artilurgios. Habrá un correr de agradecimiento a Dios. Este tiempo nos llevará a pensar para adentro y a darnos cuenta quién fue Dios, descubrir a Dios, conocer a Dios. Yo te invito a que esa sea tu experiencia. No te quejes. A Noé le tocó peor. Y cuando se bajó del arca levantó un altar de agradecimiento y Dios hizo un pacto con Noé. Y le dijo, yo te propongo un pacto, nunca más destruiré al hombre, nunca más destruiré la tierra con las aguas, y esta será la señal del pacto. Y le mostró un arco iris hermoso, la señal del pacto. Cada vez que usted ve un arco iris, usted está viendo la señal del pacto que Dios hizo con Noé. Pasaron miles de años y Dios sigue hablando de Noé. Pasarán miles de años y Dios seguirá hablando de tu vida, que en un encierro estuviste glorificando a Dios, estuviste creyéndole a Dios y estuviste viendo un futuro que nadie ve. Y por más que la cosa esté negra, Dios dijo que tu futuro estará bien, que todo estará bien y que Él nunca te va a soltar la mano. Termino en esta tarde. Jesús habló de Noé. Y Jesús dijo que su regreso iba a ser como en los días de Noé. Escuchen. Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonios hasta ese día, hasta el día que Noé entró al arca y entendieron lo que estaba sucediendo y el agua del diluvio arrasó la tierra. Como en los días de Noé, fíjese, todos los cristianos les hablo, como en los días de Noé, Dios nos llamó a un encierro, estamos encerrados, preparando, saldremos para celebrar un pacto, agradeceremos a Dios, se provocará el gran avivamiento esperado y volaremos con Cristo. Pedro habló de Noé y dijo que Noé era pregonero de justicia. Y Lamec, el padre, habló de Noé. Y dijo, cuando nació Noé, este niño traerá descanso sobre la tierra. Este niño nos aliviará de todo nuestro trabajo y de todo nuestro sacrificio a causa de la tierra que Jehová maldijo por la maldad de los hombres. Todos sabían que Noé significaba el descanso del corazón de Dios. No podés salir de este tiempo como entraste. No podés salir de la misma manera. Tenés que aprovechar este tiempo para mirar para adentro. Eso te ayudará a ser lo que Dios quiere que seas. Este es un tiempo de mirar para adentro y de hacer tu lista. Hace muchos años, yo destruí mi familia por locura, por insensatez, por ignorancia, por negligente. Endeudé mi familia, mi casa, mis hermanos y los llevé a la ruina por locura, por inconsciencia. Porque no pensaba, porque no meditaba las decisiones. Porque por un momento no me paré a decir, si tomo esta decisión puedo perjudicar a mis hermanos. Por locura, por inmadurez, no meditaba y tomaba decisiones y tomaba, y cuando me quise dar cuenta, toda mi familia estaba en ruina por culpa mía. ¿Sabe lo que hizo Dios? Me paró. Y me dijo, quiero que vengas.
Y me tomé una semana. Me encerré en un cuarto frío en mi querido Mar de Ajó, con mi esposa. Y ahí Dios me mostró lo necio, lo arrebatado, lo loco que fui con mis decisiones. Y me hizo hacer una lista de las cosas que nunca más tenía que volver a hacer. Yo hice mi lista de las cosas que no debía volver a hacer. Dios agarró todos esos pedacitos. Mi vida era una ruina, un despojo, la angustia, la tristeza de haber destruido mi familia. Y Dios agarró todos esos pedacitos y uno a uno los fue conectando y sanando como un enorme rompecabezas. Y me dijo, hacé la lista de las cosas que no tenés que volver a hacer. Por esto, por esto, por esto y por esto. Y hacete una lista de las cosas que tenés que hacer a partir de ahora. Porque yo quiero que ahora vayas y le digas al mundo que se puede salir de este estado si hacen lo correcto. Y me pasé casi 30 años cumpliendo mi lista. Nunca más volví a vivir lo mismo. Nunca más tomé lista. Tomé lista de lo que tenía que hacer con mi casa, con mis hijos. Tomé lista. Primero Dios, primero Dios, primero Dios. Le enseñé a mis hijos a ir a Dios, le enseñé a mi casa que todos los domingos era nuestro día de descanso para ir a la presencia de Dios, le enseñé a mis hijos que primero el reino, le enseñé a mi esposa, aprendimos a administrarnos, aprendimos a no endeudarnos, hice mi lista y Dios me honró. Este es un tiempo que tenés que hacer tu lista. Este es el tiempo que tenés que fijarte lo que no tenés que volver a hacer y lo que tenés que empezar a hacer. Yo te propongo que hagas tu lista. Yo te propongo que este encierro te ayude para un nuevo comienzo. ¿Cómo va a ser mi vida cuando salgamos de este encierro? ¿Cómo será mi relación con Dios desde ahora? ¿Y cómo será mi relación con la iglesia? ¿Y cómo será mi relación con la Biblia? ¿Y cómo será mi relación con Dios? Guarda que Dios es serio. Dios me sacó de la ruina, Dios me sacó del dolor, Dios honró mi vida y me llevó a lugares que jamás me imaginé y prosperó mis manos y me sacó de la tribulación y me puso sobre roca firme porque medité. Tuve un momento de introspección, miré para adentro y me hice cargo de lo que hice mal y de lo que hice bien. Hay gente que siempre le echa la culpa a los demás. Hay gente que nunca saldrá de su estado por tibio, por mediocre, porque nunca busca este tiempo de meditar hacia adentro y darse cuenta dónde están las cosas. Empieza un nuevo tiempo, único e irrepetible. ¿Sos consciente de lo que vendrá? Viene un tiempo de gloria, un tiempo de bendición, un tiempo de avivamiento donde Dios llenará la tierra con su presencia de una manera impactante.